Hola a todos. Mi nombre es David Silva. Tengo familia e hijos. Me gustaría contaros una historia que me preocupa. Todavía no entiendo por qué se insultó así el esfuerzo de mis hijos. Habían pasado toda la semana con Marisol preparando la canasta de Pascua para mi madre. Los escuchaba en la mesa de la cocina después de la cena, pintando con cuidado huevos en tonos pastel, estirando la masa para galletas de azúcar, debatiendo qué colores se parecían más a la primavera. Incluso metieron un par de dibujos que habían hecho en la escuela, uno de todos nosotros de pie bajo un arco iris y otro de un enorme conejo sonriente. Marisol había sido quien organizó todo, aunque sabía por experiencia que mi madre no era la persona más fácil de complacer, pero quería que los niños se sintieran involucrados, que tuvieran esa sensación de dar algo especial a su abuela. Cuando llegó la mañana de Pascua, la canasta parecía sacada de una revista. Al entrar en la casa de mis padres, la mesa del comedor estaba puesta para 10 y había ese olor a jamón horneado y panecillos de canela. Mi padre estaba en la esquina con su periódico, sin levantar la vista, y algunos primos ya estaban allí charlando. Jimena, mi hermana, estaba sentada con su pequeña hija, mirando el teléfono. Los niños estaban emocionados, prácticamente saltando mientras corrían hacia mi madre con la canasta en las manos. Marisol estaba a mi lado, conteniendo la respiración. Mi madre la miró, sus ojos recorriendo los huevos, las galletas y los dibujos. Luego, sin perder un segundo, dijo: «No conviertas esto en un espectáculo de lástima». Los hombros de Marisol se tensaron. Mis hijos se quedaron inmóviles. Sentí como todo el aire de la habitación cambiaba. Ese tipo de silencio espeso en el que todos fingen no haber oído algo, pero claramente lo han hecho. Nadie se movió. Mi madre se giró, ocupándose de algo en la estufa, como si no acabara de destrozar la ilusión de sus nietos en 2 segundos. Tomé la canasta de manos de los niños y la puse con cuidado sobre la mesa. Sonreí, pero no de diversión. Era una sonrisa tensa y calculada, de esas que usas cuando estás a segundos de decir algo de lo que te arrepentirás, pero sabes que no puedes hacerlo. No delante de tus hijos. El resto de la familia solo miraba sus platos o sus teléfonos. Nadie dijo nada. Marisol me miró. Le hice un gesto hacia la puerta. Recogimos a los niños, no dijimos nada a nadie y nos fuimos. Ni siquiera nos sentamos. El viaje de regreso a casa fue silencioso, salvo por las preguntas desde el asiento trasero. Querían saber qué significaba espectáculo de lástima. Marisol les dijo que era solo algo que la abuela decía y que no tenía sentido. No expliqué más, en parte porque no tenía las palabras adecuadas, en parte porque todavía estaba decidiendo qué hacer al respecto. 3 días después recibí un mensaje de texto de Jimena: «¿Por qué bloqueaste la cuenta? No podemos pagar». Llevaba meses ayudándola, enviándole dinero cada pocas semanas para que pudiera cubrir el alquiler y la guardería de su hija. Después de su divorcio, estaba teniendo dificultades. Y mientras mis padres hablaban mucho de que la familia debía apoyarse, yo era el que realmente estaba ahí para que ella pudiera mantenerse a flote. Lo que ella no sabía era que la cuenta a la que le había estado transfiriendo el dinero estaba a mi nombre y que acababa de cerrarla. Respondí: «Pensé que no querías mostrar nada». No hubo respuesta. Esa noche, alguien golpeó con fuerza la puerta de mi casa. Cuando la abrí, mi madre estaba allí, con el rostro rojo, no por el frío, sino por pura rabia. Ni siquiera esperó a que la invitara a pasar. Empezó a hablar sin parar sobre cómo no tenía derecho a abandonar a mi hermana, sobre que Jimena era madre soltera y que era mi deber asegurarme de que tuviera lo que necesitaba. La dejé terminar su primera descarga, observándola todo el tiempo. Marisol apareció desde la cocina, secándose las manos con una toalla, con el rostro tenso. Cuando mi madre por fin se detuvo para tomar aire, la miré directamente a los ojos y le dije lentamente que no era responsable de mantener a Jimena. Que la había ayudado porque quise, no porque les debiera algo a ella o a mi padre. Le recordé que, cuando el exmarido de Jimena se marchó, no fueron ellos quienes se aseguraron de que pudiera pagar el alquiler o mantener las luces encendidas. Fui yo, mes tras mes, enviando dinero discretamente para que no perdiera su hogar. Marisol se adelantó al pasillo y se puso a mi lado. No tuvo que alzar la voz. Cada palabra salió firme y deliberada, y el aire de la habitación se volvió más pesado con cada una.
Dijo que era vergonzoso que mi madre pudiera humillar a sus propios nietos delante de toda la familia por algo tan inofensivo y amable como una canasta hecha a mano. Y luego tuviera la osadía de aparecer días después exigiendo ayuda a las mismas personas a las que acababa de menospreciar. A mi madre no le gustó oír eso. Cambió de táctica casi al instante, sustituyendo la ira por la culpa. Dijo que la familia debía cuidarse, que Jimena tenía una hija pequeña que criar y que yo estaba tirando a la basura mi responsabilidad como hermano. Lo presentó como si yo hubiera abandonado a Jimena por orgullo, ignorando que había sido el único que realmente la ayudó. Le dije que, si ella y papá pensaban que Jimena era una prioridad, entonces podían ayudarla ellos mismos. Yo había cargado con ese peso durante un año mientras ellos se quedaban de brazos cruzados, sin ofrecer nunca contribuir. Ni una sola vez. Marisol añadió que ni siquiera se trataba de las necesidades de Jimena, sino de control. Dijo que mis padres habían puesto a Jimena en un pedestal desde que éramos niños, pasando por alto todos sus errores, mientras a mí me exigían estándares imposibles. Dijo que todavía me veían como el que podía hacerse cargo de todo, mientras Jimena seguía siendo la niña dorada que no podía equivocarse. Eso tocó un punto sensible. Los ojos de mi madre se entrecerraron y el volumen empezó a subir otra vez en su voz. Acusó a Marisol de intentar ponerme en contra de la familia. Dijo que Marisol no había hecho más que traer problemas desde el día en que nos casamos y que yo ya no era el hombre que solía ser por su influencia. Incluso llegó a decir que los niños no deberían estar tanto con Marisol porque claramente los estaba influenciando de la manera equivocada. Eso fue el colmo. Marisol le dijo que debía irse. Mi madre dio un paso adelante como si pensara que podía intimidarla. Siguió hablando, llamándonos egoístas, desagradecidos, irresponsables. Dijo que nunca más nos pediría nada. Con ese tono que, en realidad, significa lo contrario. Me acerqué a la puerta, la abrí y le dije que era bienvenida a visitar a sus nietos siempre que pudiera tratarlos a ellos y a mi esposa con respeto. Hasta entonces, no había nada más de qué hablar. Pasó junto a mí enfadada, murmurando que no me había criado para ser así. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que los marcos de las fotos en el pasillo vibraron. Durante los días siguientes todo estuvo en silencio. Sin mensajes, sin llamadas. Hasta que una noche, el teléfono de Marisol empezó a llenarse de mensajes de primos y de una tía con la que apenas hablábamos. Todos habían escuchado alguna versión de la misma historia, que Marisol era una mala madre, que yo había cambiado para peor desde que me casé con ella, que le había dado la espalda a mi hermana por puro orgullo. Las mentiras se estaban propagando rápido y yo sabía exactamente de dónde venían. El primer mensaje llegó de mi prima Silvia, y comenzó como una charla casual. Preguntó si todo estaba bien, pero luego deslizó un comentario sobre que había oído que Marisol estaba impidiendo que los niños vieran a mi madre. Le dije que eso no era cierto, pero no respondió a esa parte. Al día siguiente, mi tía llamó de improviso. Ella suele evitar los dramas familiares, pero pude notar que no llamaba para charlar. Dijo que mamá estaba muy preocupada por mí y que les estaba diciendo a todos que ya ni siquiera me reconocía. Luego añadió que corrían historias sobre que Marisol había sido irrespetuosa en Pascua, que había alzado la voz a mi madre delante de todos. Podía escuchar la duda en su voz, esa duda de quien quiere creer lo que le han contado pero necesita confirmarlo con la fuente. Al tercer día, comprendí exactamente lo que estaba pasando. No era un chisme accidental. Mi madre estaba creando deliberadamente una versión de los hechos en la que ella era la víctima. Jimena era la madre soltera indefensa a la que yo había abandonado cruelmente y Marisol era la extraña que me había envenenado contra mi propia sangre. Marisol se lo tomó como algo personal. Nunca había sido de escenas públicas y detestaba que la malinterpretaran. Pero ahora la estaban retratando como manipuladora y fría ante personas que no la habían visto hacer ni un solo acto de crueldad. Todas las noches de esa semana se sentaba en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo mensajes de familiares. Algunos solo buscaban detalles. Otros apoyaban abiertamente a mi madre. Ella seguía deslizando la pantalla, deslizando, hasta que finalmente dejaba el teléfono sobre la mesa como si fuera demasiado pesado para sostenerlo. No se detuvo en llamadas y mensajes. Mi madre llevó todo el asunto a las redes sociales. Empezó a publicar estados crípticos en Facebook,
cosas como: es triste cuando pierdes a un hijo por la influencia de otra persona y la familia nunca debería darle la espalda a la familia, pase lo que pase. La sección de comentarios se llenó de familiares especulando, ofreciendo oraciones y, de vez en cuando, dejando insinuaciones pasivo-agresivas de que sabían de quién estaba hablando. Luego las mentiras se volvieron más atrevidas. Me enteré por mi tío, que vive a 2 estados de distancia, que mi madre estaba diciendo a la gente que yo había cortado intencionalmente a Jimena y a su hija para castigar a la familia. En su versión, no hubo insulto en Pascua, ni comentario sarcástico a mis hijos, ni un historial de favoritismo hacia Jimena, solo yo, el hijo desagradecido, casado con la mujer equivocada. Lo que más me molestaba no era solo el daño a la reputación de Marisol. Era la rapidez con la que la gente estaba dispuesta a creerlo. Las mismas personas que me habían conocido durante décadas asentían con la cabeza ante una versión de los hechos, que omitía por completo la verdad. Entonces me di cuenta de que si me quedaba callado, mis hijos acabarían escuchando la versión de la familia. Escucharían que su madre era una persona fría y controladora y que su padre había abandonado a su hermana sin razón. Eso era inaceptable. El siguiente domingo, llamé a mi madre y le dije que iría a verla. Ella respondió bien, con ese tono plano y tenso que me decía que creía que había ganado al conseguir que yo tomara la iniciativa de contactarla. Pero esto no era una charla de paz. Ya estaba harto de llamadas, publicaciones vagas y medias verdades susurradas. Iba a decir todo directamente, con claridad, con Marisol a mi lado. Y no me iría hasta dejarles imposible tergiversar la historia otra vez. Elegí la tarde del domingo por una razón. Mis padres siempre tenían gente en casa después del almuerzo, tías, tíos, a veces vecinos. Eso significaba que habría más oídos en la sala, personas que podrían escuchar la verdad de primera mano en lugar de recibirla filtrada por mi madre. Marisol entró conmigo, con la barbilla ligeramente levantada, no con arrogancia, sino con determinación. Entramos en la sala de estar y encontramos exactamente el grupo que esperaba. Mi madre sentada con Jimena en el sofá. Mi padre en su sillón fingiendo ver un partido y 2 de mis tías tomando café. En el momento en que entramos, la energía de la habitación cambió. No me molesté en hacer charla. Les dije que necesitábamos dejar las cosas claras. Mi madre respondió de inmediato que no veía el sentido si yo ya había decidido atacarla. Le dije que no se trataba de atacar a nadie, sino de poner fin a las medias verdades y chismes que circulaban por la familia. Lo conté todo, el brunch de Pascua, la canasta que los niños hicieron, su comentario de espectáculo de lástima, delante de todos, nuestra salida sin comer un solo bocado, el mensaje de Jimena sobre la cuenta bloqueada, su aparición en mi puerta furiosa porque había dejado de pagar el alquiler y la guardería de mi hermana. Expliqué que había hecho más por Jimena en el último año que cualquiera en esa sala y que no iba a permitir que me trataran como un cajero automático mientras mi propia familia era tratada sin respeto. Mi madre permaneció con el rostro inmóvil, pero vi que Jimena empezaba a moverse incómoda en su asiento. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Jimena habló. Dijo que había agradecido mi ayuda tras su divorcio y que nunca le pidió a mi madre que me enfrentara. Dijo que ni siquiera sabía qué significaba espectáculo de lástima y que se sintió avergonzada cuando supo lo que había pasado, pero tampoco desmintió directamente los rumores. Dejó esa parte en el aire, lo que me dijo que no estaba lista para enfrentarse del todo a mamá. Marisol dio un paso adelante entonces. No alzó la voz ni recurrió a ataques baratos. Lo dijo claramente, nuestros hijos no iban a crecer escuchando que su madre era manipuladora o que su padre había abandonado a su familia. Dijo, si mi madre alguna vez quisiera una relación con él, estaría basada en el respeto, no en el control. Fue entonces cuando una de mis tías intervino, intentando suavizar el ambiente. Sugirió que todos estuviéramos de acuerdo en que lo de Pascua fue un malentendido. Ahí fue cuando mi madre estalló. Se levantó bruscamente del sofá y empezó a gritar que podía decir lo que quisiera en su propia casa, que yo había exagerado y que si Marisol y yo éramos tan sensibles, tal vez deberíamos mantenernos alejados para siempre. Marisol ni siquiera parpadeó. Respondió, si eso es lo que quiere, podemos arreglarlo. Se suponía que con eso terminaría todo. Pero entonces pasó algo que nunca había visto, mi padre habló. Dijo que tal vez mi madre había ido demasiado lejos y que al menos debería disculparse con los niños. Mi madre se volvió hacia él como si la hubiera traicionado,
con la voz subiendo tan rápido que las tías se removieron incómodas en sus sillas. La tensión en la sala se volvió espesa. Mi madre agarró su bolso y sus llaves y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a mí dijo que me arrepentiría de elegir bandos. Jimena la siguió, pero no sin antes mirarme con una expresión que no pude descifrar, parte simpatía, parte advertencia. Cuando llegamos a casa esa noche, Marisol no se sentó de inmediato. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y finalmente dijo, ella no ha terminado. Va a encontrar una manera de empeorarlo. Tenía razón. 48 horas después llegó el siguiente movimiento. Y no eran solo más rumores. Era algo calculado, personal y dirigido directamente a nuestras vidas. 2 días después del enfrentamiento en casa de mis padres, el teléfono de Marisol sonó mientras doblaba la ropa en la sala. Lo puso en altavoz sin pensar, y por eso escuché cada palabra. Era la directora del programa extraescolar de los niños, una mujer amable y sensata a la que conocíamos desde hacía años. Pero su tono era distinto. Dijo que había recibido algunas preocupaciones sobre nuestra vida familiar de alguien que quería permanecer en el anonimato. Según la persona que llamó, Marisol era demasiado controladora, no dejaba que los niños vieran a su abuela sin motivo válido y que nuestro hogar se había vuelto tenso e inestable desde que yo había dejado de apoyar económicamente a un miembro de la familia. Marisol no dijo mucho, solo le dio las gracias por avisarnos y colgó. Se quedó mirando el teléfono unos segundos antes de mirarme. Una sola palabra, mamá. No era una suposición. Los detalles eran demasiado exactos, el comentario de Pascua, el dinero para Jimena, la insinuación de que Marisol era quien movía los hilos. Todos los pequeños puntos de su campaña de rumores ahora habían sido transmitidos a alguien en posición de causarnos problemas. Pero había más. La directora mencionó que la persona anónima había dicho que era un pariente preocupado. No dio su nombre, pero también dejó escapar que esperaba que los niños pudieran mantener una conexión con su abuela a pesar de la tensión en casa. Esa frase por sí sola era como una firma. Había terminado. Esa noche, llamé directamente a mi madre. Le dije que iríamos a su casa al día siguiente y que más le valía estar allí. Ella se rió con ese tono seco y condescendiente que siempre usaba cuando creía tener el control. Luego dijo, si vas a venir aquí a atacarme otra vez, ni te molestes. Le respondí que no tenía opción. Cuando Marisol y yo llegamos la noche siguiente. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Solo mi madre y mi padre en la mesa de la cocina. Sin televisión encendida, sin olores de cena. Mi padre parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. No me senté. Le dije directamente que sabía sobre la llamada al programa y que si volvía a interferir en nuestra crianza, no volvería a ver a sus nietos, ni en cumpleaños, ni en fiestas, ni siquiera por casualidad. Marisol le dijo que meterse con nuestra forma de criar no solo era mezquino, sino peligroso, y que había cruzado una línea que no podía deshacer. Mi madre intentó hacerse la inocente, usando esa vieja frase de que la gente habla y no puedes controlar lo que te llega. Pero cuando le pregunté directamente 2 veces si había hecho la llamada, no lo negó. Simplemente apartó la mirada y dijo, solo intentaba ayudarlos. Mi padre se movió en su silla, murmuró algo como esto ha ido demasiado lejos y luego se levantó y salió de la habitación. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Le dije que hasta aquí habíamos llegado. Desde ese momento, yo no era responsable de las facturas de Jimena. No era su plan de respaldo y no iba a fingir que ella no había intentado dañar mi matrimonio y mi reputación. También le dije que la única razón por la que no la estaba cortando por completo esa misma noche era porque mis hijos merecían decidir por sí mismos algún día si querían una relación con ella. No dijo una palabra mientras nos íbamos. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Jimena, no sabía que era tan grave hasta ahora. Necesitamos hablar. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. Hasta ahora implicaba que había sabido algo recientemente. Tal vez no por mi madre, tal vez de otra parte. Pero también significaba que había estado observando todo en silencio. Y no estaba seguro de si se estaba acercando porque quería paz o porque había comprendido que las cosas ya no iban a salir como ella quería. De cualquier manera, iba a averiguarlo. Acepté reunirme con Jimena en un restaurante a mitad de camino entre nosotros.
No era uno de nuestros lugares habituales, sino uno de esos sitios tranquilos al borde de la carretera donde el café siempre está caliente y los reservados están lo suficientemente separados como para que nadie pueda escuchar sin ser evidente. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un rincón, con el pelo recogido y las manos aferradas a una taza, como si intentara calentarse desde dentro. No sonrió al verme. No hubo charla trivial. Comenzó con un no sabía hasta hace poco lo lejos que había llegado todo. Me dijo que se había mantenido al margen pensando que se apagaría solo, mamá desahogándose, yo enfriándome, el ciclo habitual. Pero lo de Pascua fue distinto, y lo que vino después dejó claro que esto no desaparecería. Entonces admitió algo que me hizo echarme hacia atrás. Meses antes de Pascua, mamá la presionaba para que me pidiera más dinero. Decía que era mi deber ayudarla porque yo estaba mejor. Y cuando cerré la cuenta, su furia no fue por el posible apuro de Jimena, sino porque significaba que tendría que ayudar ella o admitir que no lo haría. Le pregunté si sabía de la llamada al programa escolar. Su reacción fue inmediata, no, pero sonaba a algo que haría. Luego confesó que las cosas no iban bien, su trabajo apenas cubría el alquiler, la guardería era más de lo que podía pagar y su ex seguía atrasado con la manutención. No buscaba lástima, solo contaba la realidad. Le dije que ayudaría otra vez, pero con condiciones estrictas, nada de mamá o papá, sin mensajes a través de ellos y sin que supieran cuándo o cómo lo haría. Jimena aceptó, aliviada. Al llegar a casa, le conté a Marisol. Esta vez lo hacía porque quería, no por obligación ni para evitar conflictos, y porque mi sobrina merecía estabilidad. Pasaron meses. Jimena y yo hablábamos más y no volvió a ser mensajera de mamá. Mis padres no se disculparon y seguían con publicaciones vagas en redes, pero ya no tenían poder sobre nosotros. Entonces llegó la llamada, la secretaria de la escuela dijo que mi sobrina había sido recogida 2 veces esa semana por alguien no autorizado. Era mi madre. Jimena no tenía idea. Furiosa, fue a la escuela, mamá había llevado fotos familiares y usado mi nombre para convencerlos. Jimena dejó por escrito que no podía recogerla nunca más. Cuando llamó a mamá, ésta la acusó de haberse convertido en mí. La imagen de hija dorada se rompió. Incluso algunos familiares comenzaron a señalar sus actos. Una noche, Jimena me llamó, tenías razón, no ayuda, controla. Y he terminado. Se mudó a 2 pueblos, a un mejor distrito escolar y lejos de mis padres. Marisol y yo la ayudamos en silencio. Desde entonces, nada de mis padres. Los niños prosperan, mi sobrina es feliz y Jimena aprende lo que es recibir ayuda sin condiciones. La última línea se cruzó sin aviso. Y lo que cerró el libro no fue una maniobra final de mamá, sino que la única persona que creí que siempre la defendería, también se alejó.